Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Hay unos espíritus traviesos por ahí en medio de las ondas de internet que están impidiendo que nos comuniquemos de manera apropiada. Hay muchas cosas por descubrir en medio de este contexto que nos obliga a reinventarnos a cada ratito. Vamos a tratar de conversar y hablar sobre un tema que es bastante significativo, bastante importante en medio de este contexto. Tiene que ver mucho con el aprendizaje que hemos venido desarrollando y con aquel desaprender que necesitamos. Al menos esa es la propuesta de muchas personas, de muchos individuos en el mundo. No solamente es mi propuesta, y estoy seguro que también es la propuesta de más de uno de ustedes y de más de uno, de más de una persona que se encuentra en sus casas, que no están presentes en este momento vía online con nosotros. Bien, antes de continuar con esto, quiero agradecer a Plataforma 360, quiero agradecer a Gabriela, quien es la que me ha presentado. Quiero agradecerle por esta oportunidad. Es un placer poder comunicarme, poder transmitir esta presentación de este conversatorio, de esta exposición, que es más una invitación a sensibilizarnos sobre por qué es que tenemos que desaprender lo que hemos aprendido. Bien, cuando hablaba un poco Gabriela, esa sumilla sobre mi presentación, yo me ponía a pensar un poco en ese instante, en milésimas de segundo, aquella trayectoria. Y la verdad es que estoy muy contento de esa experiencia, porque la experiencia que de pronto puedo haber adquirido no es justamente la experiencia académica o la experiencia de uno, sino es aquella información que te da el medio ambiente, es aquella información que las personas con las cuales he podido ir al encuentro, es esa información la que enriquece y va a formar, y me ha formado, ha construido una opinión, ha hecho una especie de arquitectura mental y también en el corazón sobre lo que pronto debiera ser, por lo que yo debería luchar y por lo que cada uno de ustedes también deberían de luchar desde su propia arquitectura mental y desde la propia arquitectura de su corazón. Estamos hablando de lo que queremos en el futuro, de lo que queremos en la vida, y por ello es importante conocerse a sí mismo. Ese es el primer paso, el más importante de todos, el conocerse a sí mismo. Ya desde la antigua Grecia, Aristóteles, junto con sus discípulos, junto con Nicómaco, cuando escribían, cuando conversaban en base a un método de conversación, haciendo dialécticas, haciendo ponencias, hablando con sus estudiantes, ya hablaban de la importancia de la riqueza, sí, pero había un tema, un nudo en el cual giraba esa discusión, esa conversación, y era sobre la importancia de esa riqueza en el comportamiento, en el parecer, en la filosofía de vida de cada uno de sus habitantes. Y la riqueza no es, desde luego, dice Aristóteles en la Ética a Nicómaco, el bien que buscamos
no es el bien que buscamos, no es lo más trascendental, pues no es más que un instrumento para conseguir algún otro fin. Entonces, si bien se está hablando de riqueza, también habría que preguntarnos qué es aquella riqueza. Ahora, en estos contextos de vida, nos cuestionamos muchísimo. ¿Qué es lo que necesitamos en nuestras vidas para poder dirigir, para poder guiar, para poder conducirnos en este camino que está lleno de retos? Nos hemos venido dirigiendo en base a un estilo de vida, en base a toda una construcción mental de lo que somos y de pronto de lo que debería ser nuestro futuro. Y la pregunta es, ¿cuál es esta construcción que nosotros hacemos? ¿Te has puesto a pensar y de pronto más de una vez lo has hecho, de pronto no muchas veces, o de pronto no lo has hecho nunca? Y es que mi invitación es hacerlo, y hacerlo sobre todo ahora. Es importante hacerlo, porque solamente conociéndonos vamos a poder darnos cuenta si el rumbo que queremos tomar es el apropiado o no es el apropiado. Yo creo que ya todos estamos más o menos, o algunos más convencidos, de que este modelo de vida, este sistema de vida, no quiero hablar de política pura, tampoco quiero hablar de economía pura, porque eso es otro tema mucho más amplio y probablemente los economistas dominen mejor, definitivamente. Seguramente que más de uno también nos hemos puesto a pensar de que hay algo que como que no está bien, como que no ha venido caminando del todo bien. Para poder pensar sobre cómo es el futuro que queremos, tenemos que ponernos a pensar de hecho, en qué somos, qué es lo que pensamos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios, cuál es aquel rumbo que hemos estado dando en este tiempo, en este tiempo pasado, antes de este contexto de aislamiento y de emergencia mundial, porque no cabe duda de que es una emergencia. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Te has puesto a pensar en este momento en el que estoy hablando cómo es nuestra vida? ¿Te has puesto a pensar lo que estabas persiguiendo o lo que estás persiguiendo y lo que quieres perseguir? Quizás deberíamos tener unos pocos segundos para hacer un ejercicio rápido de lo que implica este trabajo, de pensar qué es lo que hemos estado persiguiendo. Hagamos un ejercicio. Yo voy a estar diciendo una serie de cosas, una serie de palabras, y tú vas a ir pensando. Bien. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el estilo de vida que has tenido? ¿El contexto de tu hogar ha sido sencillo? ¿A tu papá y a tu mamá le ha sido muy difícil conseguir lo que consiguió? ¿Ha sido un hogar de pronto muy acomodado? ¿Qué es lo que primaba ahí? ¿Cuáles han sido los valores que tenías? Es decir, ¿qué valorabas más en casa? Y de pronto, ¿qué valoras más ahora? ¿Qué es lo que guía tu vida?
¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué te hace más feliz? Esto de pronto es pero muy importante. ¿Qué es lo que te hace más feliz? ¿Te has puesto a pensar? De pronto, tu objetivo siempre ha sido tener un auto, tener una gran casa, una familia, estar en un club, viajar. ¿Has participado en actividades de responsabilidad social, de solidaridad, en este tipo de cosas? De pronto, esos tipos de cosas también son importantes pensarlas. Ahora ya tienes una familia, ya estás constituido plenamente. ¿Cómo has venido educando a tus hijos si es que de pronto tienes hijos? ¿Estás pensando en eso? ¿Cuál ha sido el entorno en el que te has desenvuelto? El lugar donde vivías, un pueblo pequeño, un pueblo grande, había consumo de sustancias tóxicas, había mucha violencia. El trabajo, cómo era ese tipo de trabajo, la educación, el colegio, las personas relevantes en la construcción de tu personalidad desde cuando eras pequeño, ahora cuando eres grande. Bien, muchas cosas de las que podemos hablar. Cuando uno analiza el contexto, en base a este ejemplo que hemos hecho, uno está analizando un primer sistema de influencia, de estímulos que van a constituir, que van a construir, que van a ser la arquitectura, el plano de tu personalidad. Ese primer sistema es tu yo, con lo que tú vienes, el aspecto genético, las características que tú vas a heredar de las personas que han hecho de ti, que te han traído a la vida, y todo el historial genético, toda la historia de pronto de salud, los estímulos. Ese primer sistema de influencia es el entorno de tu hogar, en donde tú has construido tu personalidad. Pero también existe otro segundo sistema de influencia, que es un segundo sistema donde interactúan tus familiares, las personas más cercanas a tu entorno, que también van a ir aportando estímulos y estímulos muy relevantes que van a constituir tus valores, tu forma de pensar. Y si vamos viendo otro tercer sistema, ya vamos a hablar de ya otro tipo de estímulos que pueden ser algunas instituciones que hay en tu entorno de vida, instituciones de tipo lúdica, deportiva, iglesias, colegios, universidades, asociaciones, otro tipo de estímulos. Y si seguimos subiendo a otro sistema mayor, ya hablamos de otro sistema importante como es el sistema político. ¿Cómo es la política en tu país? Las autoridades, las normas, etc. Y después ya viene lo que de pronto constituye todo lo demás, la cultura. La cultura en el cual te desenvuelves. Todo ello ha hecho de ti lo que eres. Pero alguien dice, hay algo que tiene mucho poder y que influye en lo que somos. Sí, hay algo que tiene mucho poder y que ahora y desde hace muchos años, pues ni tanto tampoco, ha venido teniendo una gran presencia, una importante presencia en la construcción de nuestra personalidad, y es la tecnología. La tecnología, que es una influencia relevante y que cada vez
ha venido constituyéndose cada vez más y ha venido siendo una pieza vital en la construcción de la personalidad, no solamente tuya. De pronto, si eres un inmigrante digital, y si no, y si de pronto eres un nativo digital. Prensky hablaba de inmigrantes digitales a todos nosotros, de pronto la generación de aquellos cuarentones, ¿verdad? Que han empezado a utilizar la tecnología, la internet, redes sociales, y que han aprendido. Cuando nosotros hemos nacido no estaba la tecnología, el internet, las redes sociales. Hemos tenido que ir hacia esa tecnología. Lo único que teníamos eran los medios de comunicación, como la prensa escrita, la televisión y la radio. Pero también hay aquellos nativos digitales que han nacido cuando todo ya estaba establecido. Y ellos viven un entorno diferente, lleno de estímulos y tiene una forma de concebir la vida totalmente distinta. Totalmente distinta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un análisis crítico importante sobre todo ello. Bien, todos esos estímulos en nuestra vida han constituido en nosotros afectos y emociones, formas de valorar algo, formas de pensar algo, afectos y emociones que nos han llevado por un camino, porque no podemos olvidar y no nos vamos a negar que las emociones, los afectos mueven nuestra conducta. ¿Cuántas veces te han dicho que no estés con esa chica cuando eras pequeño, cuando eras adolescente? Pero cuando estás enamorado, te mueve tanto esa energía, ese amor, esa emoción, que no haces caso a nada. Si utilizáramos las emociones, si estimuláramos las emociones en un proceso de aprendizaje en los colegios, ¡wow! Los aprendizajes serían más que significativos. Las emociones son la puerta de entrada de cualquier aprendizaje y de cualquier cambio de conducta. También las emociones también van acompañadas de aquellas creencias en torno a lo que tú has venido aprendiendo. Aquellas creencias como por ejemplo en el entorno andino, la cosmovisión andina, que influyen en el pensamiento, en el creer, y que esas creencias influyen en las actitudes frente a diferentes circunstancias de la vida. ¿Cuántas cosas moldean tu conducta, desarrollan actitudes, crean juicios y también prejuicios? ¿Cuántas cosas te hacen decir y pensar de una determinada manera? ¿Cuántas de esas variables te hacen decidir o tener prioridades en tu vida? Todo eso constituye tu yo. Todo eso constituye definitivamente tu yo. Y ese yo va a ir encaminándose hacia un objetivo, el objetivo que tú crees que debe ser. Entonces, lo importante es que tú analices ese yo. El yo de ahora es el mismo en medio de este contexto en el que estamos viviendo. Un contexto repleto de críticas. Intelectuales del mundo entero como Chomsky, este viejito precioso,
académico, lingüista, filósofo, politólogo, impresionante viejito, quizás una de las mentes más brillantes del mundo, es un viejito irreverente, es la pata de Judas del sistema político norteamericano, que dice y que critica ese estilo de vida que hay ahora, este sistema. Desde no solamente Noam Chomsky, podemos hablar hasta misma Martha Nussbaum, que habla de cosas impresionantes con respecto a la calidad de vida, al desarrollo social. Y hablemos también de premios Nobel de Economía. Hablemos de Amartya Sen, que critica y postula todo un desarrollo de vida ligado a la economía. ¿Cuántas cosas, cuántas personas vienen analizando y vienen criticando y vienen facilitando una corriente de pensamiento relacionada a la conducta del ser humano? Desde posiciones religiosas, movimientos religiosos que se están movilizando, que se han movilizado todos para poder, desde su posición, desde su fe, orar para un cambio en la conducta del ser humano. Movimientos intelectuales, movimientos culturales, representantes de la cultura musical. ¡Wow! Hasta las personas más sencillas, campesinos, personas con una cultura, con una educación normal, también pensando en que algo no anda bien. Y es que verdaderamente algo no tiene que estar yendo bien, porque no solamente el planeta, a través de los acontecimientos que hemos estado viendo, nos está tratando de decir algo, sino que estoy seguro que nuestro propio yo, en alguna parte de nuestro cerebro, en la parte moral, aquella amígdala, nos está tratando de decir algo. ¿Ustedes están pensando lo mismo que yo? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que ustedes piensan al respecto? Nosotros, como adultos, y es justamente la preocupación de esta ponencia, nosotros como adultos estamos invitados a darle aquella educación muy importante de facilitar un aprendizaje en nuestros hijos, pero un aprendizaje que los lleve a mirar ese futuro con una perspectiva, con una visión de cambio. Si nosotros no estamos convencidos de que las cosas no han estado yendo bien, quizás, lo tengo que decir, quizás este momento no es para ti, este momento en este conversatorio. Pero si de pronto tú piensas que sí, algo no puede estar yendo bien, entonces tenemos que estar convencidos, llenarnos de decisión y armarnos de convicción de que de pronto tenemos que cambiar, que de pronto tenemos que como que resetearnos. No necesariamente resetear como reseteas una computadora, sino resetear aspectos muy importantes en nuestras vidas. Cosas denigrantes, cosas que están ligadas a la violencia, cosas que no permiten un aprendizaje y un desarrollo saludable y positivo, trascendental, que constituyan una filosofía y principios de vida, un esquema mental para nuestros hijos, dirigidos al cambio de sus vidas, y ese cambio de sus vidas dirigidos a un cambio que está ligado
y que correlaciona con el futuro de nuestro planeta. Es necesario entonces abandonar el discurso bélico. Es necesario entonces abandonar ese discurso y tenemos que asumir nuevos retos. ¿Cuáles son los nuevos retos que tenemos que asumir? Te pregunto, y tú respóndete ahí, si estás solo, o estimula, motiva, facilita una respuesta en las personas que están contigo. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que asumir? ¿Qué retos? Sí, definitivamente tenemos que abolir y extirpar de nuestras actitudes, de nuestra cabeza, nuestras formas, cualquier discurso que tenga que ver con la violencia. ¿Qué es lo que tenemos que asumir entonces? Definitivamente que tiene que ser causas ambientales, ecológicas, pero no solamente causas ambientales relacionadas a la naturaleza, sino las ambientales, el medio ambiente en el que estamos viviendo, tu hogar, tu casa. Ese también es un medio ambiente. Y no solamente tu casa, me he saltado un paso. También tiene que ver con el medio ambiente interno, psíquico, biológico, la salud mental, la paz, la tranquilidad de sentir y de pensar de que estás encaminado en correlación, sincronizado con la naturaleza, sincronizado con lo que quiere esa naturaleza, con lo que quiere la vida hoy en día. Valores más solidarios, de preocuparnos los unos por los otros, de educar a nuestros hijos un lenguaje de paz, de inculcar una cultura de paz, de erradicar la violencia de nuestro lenguaje verbal y hasta de nuestro lenguaje no verbal. Son un montón de cosas, de preocuparnos y pensar en todos, no en uno, de una cultura colectiva, no polarizada. Temas sanitarios, qué reto, qué fragilidad es el tema de la sanidad hoy en día. Encaminarnos a arreglar ese problema que nos está mostrando hoy en día el tema de la sanidad. A pensar en un gran pacto ecosocial entonces y también económico. Pero ¿cómo debería ser ese pacto económico? Tarea para la casa, tarea para aquellos que necesitan reformular ese plano, ese sistema. Entonces resulta difícil pensar en un mundo como el que hemos estado viviendo. Definitivamente, la pandemia ha desnudado todas las fragilidades desde los sistemas más pequeños hasta los sistemas más grandes. Ha desnudado y ha hecho frágil hasta el más sólido de los seres, de las políticas y de los gobiernos en el mundo. Pensemos en eso. Entonces, hay mucho que cambiar. ¿Cómo podemos pensar la sociedad de aquí en adelante? Es la pregunta. Tenemos que hacernos un ejercicio, tenemos que invitarnos en casa, si vives con tus hijos, si eres soltero, si estás con papá, con mamá, con amigos, tienes que invitarte y invitarlos a pensar en qué sociedad es en la que quieres vivir. Y tienes que pensar cómo es que de pronto esa sociedad que está en crisis puede salir de esa crisis. La tarea no solamente es de los líderes más importantes o de los que
o de los que el regalo de poder ser tan intelectuales o tan inteligentes ha podido formular ideas para vivir. Tenemos que pensar no solamente que ellos son los encargados de dirigir este destino de nuestras vidas, sino que nosotros, cada uno, desde las cosas más pequeñas, podemos ayudar a cambiar el rumbo de nuestras vidas, y con aquella actitud nuestra vamos a cambiar el rumbo de nuestras familias, y nuestras familias cambiarán el rumbo de las familias amigas, y así familias amigas juntas constituirán un colectivo que han cambiado el rumbo de las instituciones, de una comunidad, de un entorno, de una sociedad. ¿Por qué desaprender? ¿Para qué desaprender lo que hemos aprendido? En este punto de esta conversación, creo que ya debemos estar pensando que sí es necesario el desaprender. Pero el desaprender no es fácil. El desaprender es bastante difícil. Así como el aprender. ¿Qué requiere el desaprender? ¿Qué es el desaprender? ¿Qué constituye? No es tan fácil como lo digo. El desaprender, la invitación a desaprender es una invitación a crecer, siempre y cuando necesitemos y lo veamos de esa manera. ¿Por qué el desaprender constituye una invitación al crecimiento? ¿Por qué? Porque es una invitación a mirar el futuro, aquel futuro que de pronto estamos convencidos que necesitamos cambiar. El desaprender es importante porque está ligado a unas experiencias del pasado que han constituido un esquema mental, y que ese esquema mental nos ha guiado a un estilo de vida. Por eso es importante el desaprender. Y el desaprender implica un proceso riguroso, cognitivo, mental. Y implica también una invitación a un aprendizaje de cosas nuevas. ¿Y qué cosas nuevas? La contrapartida, las cosas que de pronto no nos han servido. Para hablar de un desaprendizaje y hablar de un aprendizaje, necesito hablar de cómo se produce ese aprendizaje. Y para hablar de ese aprendizaje y de ese desaprendizaje, necesitamos entender que sí es posible el cambio. Y ese es mi reto. Sí es posible el cambio. Nos pasamos la vida no solamente en automático. Hay todo un proceso. Y ese proceso es mental. Y es mental y bastante complicado. Y tiene que ver mucho con la práctica. Un niño, cuando viene al mundo, no viene con información constituida para empezar a desenvolverse en la sociedad. Hay muchas corrientes genetistas y otras de pronto con aquellos que de pronto sí dicen que hay información previa genéticamente constituida. Sea cual sea la verdad, todos
vamos aprendiendo o vamos estimulando ese aprendizaje natural que empieza a desplegarse y a reforzarse con el aprendizaje de cada día. Nos pasamos la vida en eso, aprendiendo, adquiriendo conocimientos, adquiriendo experiencias, constituyendo culturas, desarrollando hábitos y costumbres. Lo hemos estado viendo. ¿Qué es lo que estás aprendiendo? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Necesitas deshojar? ¿Necesitas agarrar un borrador y borrar cada una de esas cosas? No es así de fácil, pero sí puedes reconocer qué es lo que de pronto no te ha estado sirviendo. Hemos adquirido toda esta información por medio de estímulos, de instituciones, de colegios, de pensamientos y creencias. ¡Wow! Todo eso influye mucho en nuestras vidas. Y todo eso, al fin y al cabo, constituyen nuestro yo y nuestra forma de ser. Constituyen y constituirán el yo de cada uno de los integrantes pequeños de tu familia. Inclusive si recién estás viviendo con una persona, tu esposa, tu novia, cada uno va a influir en el otro y constituirán cada uno de ustedes el yo del otro. Seguramente más adelante te dirán en la casa de aquella persona que visitas y que te conocía plenamente desde la niñez, ¡wow! Has cambiado. Ese es un claro ejemplo. Las personas también requerimos actualizar nuestro software. Una metáfora que es bastante importante. Pero actualicemos aquel software no utilizando o comprando un software que nos haga daño, que nos haga cada vez más individualistas. No un software que nos invite a llenarnos de virus, que nos corrompa, que resetee aquella experiencia, esta experiencia que es vital para un cambio. Esta experiencia no puede ser reseteada, tiene que ser todo lo contrario, utilizada para que estimulemos en nuestro yo aquel cambio. Este software es importante adquirirlo, pero hay que adquirirlo partiendo de nuestro corazón, sensibilizando, llegando a un juicio importante que crea una convicción en nosotros, que analice el entorno, que mapee todo y que tenga un diagnóstico de lo que sucede, de nuestra propia vida, de nuestro yo, de nuestra familia. Necesitamos un diagnóstico que nos permita concluir en el por qué de pronto este futuro tiene que ser nuevo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Pues tenemos que desaprender. Tenemos que revisar nuestra realidad. Tenemos que, sí, formatear esa máquina. Lo tenemos que hacer. Porque si no, vamos a caer en el riesgo de volver a cometer los mismos errores, de caminar como si fuésemos una computadora que los dejamos ahí actualizándose, prendido en la noche, para que en la noche, cuando hay menos cibernautas, pueda actualizarse rápidamente ese software o aquel videojuego que requerimos utilizar. ¿Para qué? Para volver a actuar de la misma manera. No podemos
caer en eso. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo en lo que de pronto te estoy presentando? Si tienes un cafecito al costado, te envidio. ¡Ay, no! Yo tengo por aquí un cafecito al costado. Vamos a ver. Un vaso de agua sería bueno. ¡Wow! Aquí tengo un vaso de agua. Necesitamos refrescar nuestra vida. Bien. Entonces, en ocasiones, nuestra vida, nuestro yo, trabaja con modelos rígidos. Trabaja con modelos rígidos que se estructuran. Hay estímulos sensibles muy atractivos. El dinero compra autos, compra casas. El dinero es señal de estatus. Un club, un viaje al extranjero, una buena ropa, una buena PC, un buen equipo de comunicación, celular, una tablet, qué sé yo, diferentes cosas, utensilios en casa, adornos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas, cuánta información que llega a nuestra cabeza y que nos dice así debe ser? ¡Wow! Y es que es muy fácil caer en eso. Somos así de frágiles. Y es que esas cosas atractivas que son sensibles a nuestros sentidos, llega rápidamente a nuestra cabeza y estimula aquella zona de gratificación. En psicología, las personas que trabajamos o hemos trabajado con individuos que han estado sometidos, esclavizados al consumo de sustancias, sabemos que en el cerebro tenemos una zona ligada a la recompensa que estimula sensaciones de placer y gratificación, de bienestar, que es la zona del núcleo accumbens, donde se encuentra ese símbolo, donde se estimula todo un sistema adrenocortical. Ahí, en la zona hipotalámica pituitaria, se estimulan esas sensaciones de placer. Y esas zonas de placer tienen que ver con se refuerzan con aquellas conductas. Las conductas de comprar, donde pones tu corazón, tu mirada, de pronto, si te gusta y lo vuelves a hacer, vas estimulando hormonas que van a ir reforzando esta conducta de placer, que genera placer. Entonces, no es una locura hablar de estructuras muy rígidas en nuestra conducta que no queremos dejar. Son, como dice, obligaciones autoimpuestas, derivadas de nuestra forma, de nuestra vida, de nuestro estilo de vida, o de la forma que de pronto vamos viendo cómo debería de ser nuestra vida. No es tan simple, ¿verdad? No es tan simple todo el tema del comportamiento y la conducta. Estos modelos rígidos pues hacen daño. Y tenemos que ser muy conscientes de eso. Tenemos que ser muy conscientes, porque si no somos muy conscientes, si no nos conocemos perfectamente, si no interiorizamos en nuestro yo, solamente vamos a actuar en modo automático, de manera inconsciente. Entonces cada paso que demos será un paso con ausencia de un pensamiento crítico. Será un paso con ausencia de un riguroso sistema de pensamiento. Y cuando damos un paso
o tomamos decisiones en automático, pues es muy probable que causemos daño, que nos causemos daño a nosotros mismos y que esos daños pues cause un daño que de pronto podría ser irreparable. Hagamos un ejercicio para conocernos, para decidir de manera apropiada. Desarrollemos nuevas habilidades para la vida. Hasta en Wawawaina, en la propuesta de proyecto, a veces desarrollamos habilidades para la vida, para los niños. Pues bien, yo creo que todos necesitamos habilidades para este nuevo estilo de vida. Necesitamos adquirir nuevas habilidades para una propuesta de vida, una propuesta que no viene de mí, sino que viene del mundo, de la naturaleza, de la consecuencia que estamos experimentando. El mundo nos está diciendo que necesitamos cambiar. Entonces necesitamos desarrollar nuevas habilidades. Necesitamos tener un sistema de cognición racional, no irracional ni en automático. ¿Cómo aprende este sistema nuestro cerebro? ¿Cómo lo hace? ¿Lo tienes claro? Es muy complejo, ¿verdad? Y todo lo que se sabe es una minúscula parte de información que hay. Hay mucho por descubrir. Para comprender cómo es que nuestro cerebro aprende, necesitamos entender que hay un sistema riguroso de pensamiento, y en psicología hablamos de cognición y también de metacognición. Cuando hablamos de cognición y metacognición, hablamos de lo que hacemos todos los días. Hablamos de un proceso de aprendizaje de información nueva. Hablamos de reutilizar esa información en diferentes circunstancias. Hablamos de resolver problemas en base a aquella información. Hablamos de estimular, de ingenio, de creatividad. Hablamos de reciclar y poner en práctica lo que hemos adquirido. Eso es cognición y metacognición. Porque es un ejercicio importante. Hay tanta información en nuestra cabeza que uno decide cuál y de qué manera utilizar. En educación es vital tener en claro esto para poder educar a nuestros niños. En casa también. Pero hablemos también de ese proceso de cognición y metacognición ligado al proceso de información social, que es lo que de pronto es importante entender un poco también ahora, para ver que si es posible cambiar aquella arquitectura mental que ha venido guiándonos durante todo este tiempo. Cuando hablamos de cognición social, hablamos de todo aquello que percibimos, las señales que vienen del entorno. A esas señales se le llama percepción social. Todas aquellas señales construyen, interfieren en nuestro mundo psicológico. Y esas señales que llegan, que vienen e interfieren en nuestro mundo psicológico, también tienen un rebote, porque interfiere también a través de nuestras actitudes, nuestros juicios, nuestro pensamiento sobre las otras personas. Qué importante que es tener en claro eso. Y eso estimula, desencadena
respuestas ligadas a las emociones, tan importantes en nuestras vidas. Si las emociones, si no estamos claros que las emociones son vitales, si no tenemos claro que las emociones son vitales para poder cambiar nuestra vida y cambiar la vida de los demás, pues estamos caminando mal probablemente. Aquellas emociones que se generan, aquellas respuestas emocionales van a motivar y modular nuestros comportamientos. Vamos a ir un poco a analizar, a argumentar este aspecto de las emociones que también tienen que ver con cognición social, que están muy ligadas, porque la forma como pensemos, cómo analicemos o interpretemos este estímulo y cómo la recuperemos, correlaciona con aquellas emociones que se van a estimular. Serán mayores o menores. Desde una perspectiva más biológica, neuroanatómica, existe una serie de pruebas importantes que nos hablan de una evidencia científica localizada y que nos dan indicios para pensar y suponer que aquella conducta del ser humano tiene que estar dirigido a la salud y al bienestar, no a lo contrario. En nuestro cerebro subyacen unas redes muy complejas que tienen que ver con la cognición, con los mecanismos de pensamiento, de procesamiento de información social. Estas cortezas, esas redes, ese sistema está ligado, se está ubicado en la corteza prefrontal medial. ¿Ok? Y esta corteza prefrontal medial, ahí, en ese lugar, se han asociado mecanismos iniciadores de atribución, de creencias y deseos. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos atribuciones y creencias o deseos porque en ese entorno, en esa corteza prefrontal medial, se estimula esa experiencia cognitiva. Y esa experiencia, esos deseos, esas creencias van a estimular, van a llevar y dirigir nuestra conducta. También tenemos que hablar de que en esas situaciones, en esos entornos que exigen esa experiencia cognitiva y que esa experiencia cognitiva se estimulan reflexiones que más adelante van a ser utilizadas para nuestro momento muy subjetivo que va a demandar algún tipo de juicio, que va a demandar algún tipo de decisión. Todo eso implica una elaboración compleja de decisiones. Es una situación muy compleja, es un estado mental tan complejo que la mente empieza a rebuscar la información pasada, todos aquellos estímulos que han influido en nuestro entorno y que nos ha permitido atribuir o desarrollar juicios y todo valores y dirigir nuestra conducta. Entonces, estos mentales, que son inferencias de situaciones pasadas,
son importantes conocerlas y decidir si de pronto son importantes cambiarlas o no. En ese entorno, en ese lugar específico de nuestro cerebro, se desarrollan muchos mecanismos de pensamiento. Como por ejemplo en la zona, en la unión temporal que está relacionada con la representación de pensamientos y creencias de otros sujetos. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos algo sobre otra persona, esa persona de alguna manera, cuando está haciendo algo, cuando tiene alguna actitud hacia tu persona, cuando tiene una idea, cuando desarrolla algún proyecto, algún emprendimiento, cuando tiene algo que decir, automáticamente el cerebro, en esa unión de la parte temporal y parietal, se empiezan a estimular pensamientos y creencias sobre los demás, que pueden ser juicios acertados o pueden ser prejuicios. Y a veces esos prejuicios no son sanos. Entonces es importante sanar, conocernos y tener un estado de salud mental apropiada para poder interactuar y esas relaciones interpersonales sean las más saludables, que no causen daño ni a las personas que están fuera de nuestra vida inmediata, ni mucho menos a las personas que se encuentran en nuestro entorno más cercano, como nuestras esposas, compañeras, hijos, padres, etc. Bien, cuántas cosas de las que podemos hablar. Y todo eso influye, y tenemos que ser conscientes que no es una abstracción, que está perfectamente ubicada, reconocida hasta físicamente en nosotros como un factor que puede ocasionar algún tipo de diferencia. Entonces, hay que reflexionar en torno a esas experiencias anteriores y anticiparnos de manera prospectiva en torno a esas experiencias que van a ser posteriores. Tenemos que estar conectados en ese sistema y tenemos que tener claro esto. Las funciones corticales, las funciones de nuestro cerebro, los mecanismos que influyen en nuestras decisiones, no actúan por separado, actúan todas de manera correlacionada, y eso lo sabemos. Son una máquina. No es que primero se procesa en un lugar y se procesa en otro lugar de determinada manera. No. Los componentes, tanto relacionados al surco temporal superior como a las uniones temporales y parietales, funcionan todas al mismo tiempo y son increíbles y nos permiten desarrollar ese mecanismo de procesamiento de información y nos permiten desarrollar lo que muchas personas conocemos como empatía. Y justamente la empatía es eso, lo que nos permite estar ligados al mundo social y lo que nos va a permitir desarrollar un estilo de vida distinto. Bien, hay tantas cosas que se pueden hablar en realidad para un desaprendizaje que nos faltaría más tiempo, pero quisiera terminar con algo importante. Y lo importante es reconocer que algo está yendo mal en nuestras vidas. Los prejuicios, los escrúpulos no son gratuitos.
los escrúpulos, aquella vocecita que nos habla de que tenemos que cambiar y que tenemos que redireccionarnos y reciclarnos, tiene que ver con aquella ínsula que se encuentra ahí, muy profundo en nuestro cerebro, que está relacionado con aquel desarrollo de la moralidad. Entonces, si todo está constituido de esta manera, si nuestra parte biológica, nuestro organismo está constituida de esta manera, está configurada de esa manera, ¿por qué? No es gratuito. No es gratuito de ninguna manera. Si tenemos un cerebro configurado de tal manera que existe una zona específica en donde se desarrolla la moralidad, si de pronto tenemos una zona específica que está relacionada con el desarrollo de la empatía, con la estimulación de las emociones, que tiene que ver con la amígdala cerebral, con aquel cerebelo, con aquella corteza visual que se estimula frente a aquellos estímulos y que inmediatamente comunican a aquellas zonas específicas de empatía del cerebro y que estimulan emociones. No es gratuito. Algo estamos haciendo mal y tenemos que redireccionarnos y dirigirnos. Bien, yo voy a dejar esto aquí. Quiero dejarlos con aquella metáfora del Principito. Aquel elefante increíble que dibujó Saint-Exupéry en su cuento. El niño dibujó una anaconda y cuando le preguntó a un adulto qué es lo que veía, el adulto respondió. ¿Qué respondió? Respondió que había visto un sombrero. Para Antoine, o para un niño, esto no era un sombrero, era una anaconda que había comido o se había tragado un elefante. Somos lo que tenemos en nuestra experiencia. Eres bienvenido en Enfoque 360. Queremos que tu proyecto también de Guagua Project siga creciendo, siga adelante. Es un excelente proyecto. Nosotros como Enfoque 360 estamos al pendiente también de tu proyecto. Así que los invitamos también a poder revisar el proyecto de Guagua Project en Facebook, en redes sociales. Él también se presenta, nos da cuentos, nos brinda, nos da aporte, nos da unos cuentos, ¿verdad? ¿Podrías comentarnos eso un poquito, Quique? Gracias, Gabriela. Claro que sí. Guagua Project es una propuesta de desarrollo socioemocional terapéutica con una metodología lúdica. El entorno de aislamiento nos ha apremiado a todos, entonces nos hemos tenido que reinventar. La propuesta es terapia para el desarrollo emocional, conductual, de atención y concentración, entre otras cosas, el desarrollo socioemocional, y convertirnos en una especie de soporte para los niños y los padres de familia en casa. Venimos desarrollando lo que tú has estado haciendo mención, unos cuentos terapéuticos que son la manera más apropiada de comunicarse con los más pequeños. Primero que nada, muchísimas gracias, Quique, por este aporte tan importante que nos estás brindando, un alcance realmente muy interesante y que nos permite tener un panorama un poco más claro sobre cómo podemos desaprender para poder aprender cosas nuevas, mirando hacia el futuro. Excelente, muchísimas gracias.